Empezamos. Buenas noches con todos. Eh, Muchas gracias por unirse a esta actividad de la Sociedad de Cancerología. Esta noche vamos a tener una jornada bastante extensa y multidisciplinaria a cargo de doctor Luis Mas. Doctor Luis Mas no necesita mayor presentación, es ex past president de la Sociedad de Cancerología, de la Sociedad de Oncología Médica y es experto nacional, regional e internacional en cáncer de pulmón. Sin más, doctor Mas, dejo al público con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchas gracias a la sociedad por darme la oportunidad de moderar esta interesante sesión, que es un equipo multidisciplinario que va a compartir su experiencia y su conocimiento con cada uno de los que están acá presentes. Para dar inicio a la actividad, voy a presentar a la doctora Catherine Gutarra. La doctora Catherine Gutarra es médico neumólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Neumología, es docente universitaria y es responsable de la coordinación del Comité de Cáncer de la Sociedad Peruana de Neumología. Catherine, muchas gracias por aceptar la invitación y compartirnos tu experiencia. Muchas gracias. ¿Me das para compartir, por favor? Bien. Buenas noches. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer la gentileza de la Sociedad Peruana de Cancerología por habernos hecho la invitación para conversar sobre este tema tan importante para nosotros, los neumólogos. Un punto importante en la evaluación integral del neumólogo para el seguimiento del cáncer de pulmón nos hace pensar en primer lugar cómo está la situación de cáncer de pulmón en general en el mundo. Sabemos nosotros que la primera causa de mortalidad eh, dentro de todos los cánceres por cáncer de pulmón. De tal forma que viendo este panorama desde el punto de vista de neumología, en los hospitales generales se está tratando de ver cómo se hace primero el screening o la detección precoz o el cribado de lo que es cáncer de pulmón para que a los hospitales no lleguen estadios tan avanzados como estamos viendo en la actualidad a nivel mundial y en particular en nuestro país. Eh, Sabemos nosotros de que cuando hablamos del cribado, el screening de cáncer de pulmón, tenemos que evaluar los neumólogos algunos factores de riesgo importantes, como es principalmente el humo de tabaco, la exposición a la contaminación ambiental, el radón, la historia familiar, cáncer de pulmón, y dentro de las otras enfermedades que vemos con frecuencia pasan por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC y la fibrosis pulmonar. Para nosotros en nuestro país y en general en Latinoamérica hay otros factores de riesgo que son importantes considerar como el asbesto y principalmente los combustibles de biomasa que alguna literatura ha mencionado que está directamente también relacionado a lo que es el cáncer de pulmón. Eh, Dentro de esta valoración, la NSCN ha valorado que existe un grupo principalmente que está con factor de riesgo alto, como son las personas mayores de 50 años y que han fumado más de 20 paquetes año, a quienes se les tiene que hacer en seguimiento una tomografía de baja dosis y anualmente una tomografía con evaluación clínica, etcétera, principalmente a ellos y con categoría 1. Con categoría 2B también se está trabajando de que a los pacientes que fuman más de 20 años o tienen una historia de fumar más de 20 años podrían ser también considerados para trabajar en este grupo de seguimiento del screening de cáncer de pulmón. Pero aparte de esto, nosotros como neumólogos estamos optimizando ya en la parte privada sobre todo, que el realizar la tomografía de baja dosis sí es importante y está reconocido a nivel mundial en este grupo de pacientes. Sin embargo, el Journal Europeo ya en el 23 ha mencionado algunos artículos donde ellos
refieren que a la par de realizar la tomografía de baja dosis para el screening de cáncer de pulmón, se debe realizar también una espirometría para poder detectar precozmente algún tipo de alteración. Hay campañas donde se ha podido observar que hay desde el punto de vista funcional, informadas como trastornos ventilatorios obstructivos, se les ha hecho un seguimiento, tomografías, etcétera, etcétera, y se han encontrado algún tipo de cáncer de pulmón. De tal forma que este es el otro ángulo que podría complementar y optimizar el screening de cáncer de pulmón. Eso en relación a la parte del inicio, del tratar de detectar precozmente esta patología. También tenemos una intervención en el diagnóstico de cáncer de pulmón. En general, la NSC en este año recomienda toda esta gama de procedimientos para el diagnóstico de cáncer de pulmón. Algunos de ellos son realizados por los neumólogos en los hospitales generales, en los institutos, para poder hacer un diagnóstico de esta patología cuando tenemos la sintomatología. Como sabemos nosotros, hoy por hoy, uno de los puntos importantes no solamente es llegar al diagnóstico histopatológico, sino también valorar el perfil molecular del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Uno de los puntos importantes que sí nos interesa mencionar es en relación a lo que se ha visto del perfil molecular en Perú, el EGFR, que en Latinoamérica, en particular en el Perú, llega al 51% en relación con otros países, por ejemplo, en Panamá, que solamente está esta mutación del EGFR en un 27%. De tal forma que sí es importante poder realizar por medio de estos procedimientos un diagnóstico molecular de cáncer pulmonar, para ello ir a un tratamiento mucho más dirigido. Sabemos nosotros que la broncoscopía flexible puede tener un valor, una rentabilidad diagnóstica del 85% cuando se ve el tumor visible desde el punto de vista endobronquial. La literatura recomienda que se deben tomar como mínimo 5 biopsias en este paciente en donde se evalúa este tipo de lesión. Aumenta la rentabilidad, según el CHES, de optimizar el diagnóstico cuando a este paciente, además de hacer la biopsia, podemos hacer un cepillado bronquial y a su vez un aspirado bronquial, y en algunos pacientes podríamos optimizar también con un VAL para poder hacer el diagnóstico, siendo esto relevante cuando se realizan aspirado, cepillado y principalmente la biopsia de la lesión. Existe alguna literatura que está recomendando incluso que cuando se tienen pequeñas biopsias, la rentabilidad de poder encontrar EGFR mutado con biopsias pequeñas, por ejemplo, va en cualquier tipo de mutación en un 43%, pero cuando se evalúa EGFR va más o menos en un 17% y en CARRAS en un 24,5%. Eso es en relación a la broncoscopía. Hay una literatura europea donde ha salido la comparación de la biopsia líquida del DNA versus si podemos encontrar el DNA circulante en el lavado bronquiolo alveolar de las broncoscopías. Y según este informe, la sensibilidad con el lavado bronquiolo alveolar estamos más o menos en el 68% versus la rentabilidad en sangre en un 63%. Por eso ellos mencionan en esta literatura que el rendimiento de la biopsia metilada en lavado bronquial en este estudio eh, que se muestra fue mejor que en las muestras de sangre. Allí también entonces tendría un poco de apoyo para la parte del diagnóstico. Sin embargo, hoy por hoy ya se está trabajando con la ecobroncoscopía desde el punto de vista la que se tiene todavía en Perú, en los distintos centros, donde el EUS va a evaluarse en las diferentes estaciones que se están mostrando y va a estar en relación importante con el estadiaje de cáncer de pulmón, siendo para ello el gol estándar. Se está realizando en la parte ya bastante amplia, tenemos algunos reportes
de hospitales de salud, donde se pueden observar que se están realizando las criobiopsias, ¿no? Donde podemos encontrar una rentabilidad importante para poder hallar EGFR, las criobiopsias lineales, con el EBUS lineal que es más del 90%. De tal forma que este artículo que ha salido publicado el año pasado determina que la criobiopsia puede mejorar el diagnóstico molecular de cáncer de pulmón para poder apoyar y avanzar en lo que se refiere a este tipo de diagnóstico. Eso es en relación hasta la parte del diagnóstico. Sin embargo, si seguimos acompañando al paciente en su evolución, hay algunos pacientes que van a ingresar a ser operados, dependiendo del estadio en que se encuentren, y principalmente aquí los neumólogos vamos a colaborar en dar lo que denominamos el riesgo neumológico para la cirugía que va a ser sometido el paciente. En realidad existe una gama de procedimientos funcionales, de pruebas funcionales que se van a realizar y que van a determinar según la cirugía que se va a realizar si el paciente amerita realizarse solamente una espirometría donde se calcula el FE postoperatorio porcentual, si además de eso el paciente, por ejemplo, va a ser sometido a una lobectomía, podemos complementar la realización de la espirometría forzada postoperatorio con un DELCO postoperatorio. Y si este DELCO postoperatorio es menor de 60%, hay que complementar con algunas pruebas que puede ser dentro de ellas las pruebas como el shuttle test o lo que nosotros a veces combinamos con el test de caminata de 6 minutos. En algunos lugares, sobre todo de la parte privada, ya contamos ahora con el consumo de oxígeno que se puede realizar en estos pacientes para ver cuáles son los valores del consumo de oxígeno y qué riesgo tienen, ¿no? Si este paciente tiene más de 22 o mayor de 400 metros, tiene bajo riesgo, pero si es menos de 10 mililitros por kilo, tiene alto riesgo de complicaciones. Es un algoritmo más o menos que se está manejando con todas las pruebas funcionales para poder complementar. Además de esto, si el paciente va a ser sometido a una neumonectomía, podríamos complementar con una gamografía ventiloperfusoria. Dentro del acompañamiento de los pacientes con cáncer de pulmón, un grupo de pacientes probablemente va a recibir tratamientos de quimio, radio o inmunoterapia. En este contexto, un punto importante que nosotros queríamos remarcar y que se debe cada vez solicitar con más frecuencia es la evaluación para controlar el tema de las infecciones. Sabemos nosotros que en nuestro país tuberculosis sigue siendo una de las infecciones prevalentes por la situación en que nos encontramos, tanto de tuberculosis sensible como de tuberculosis multidrogo resistente. Este es un estudio que se ha presentado de 27 estudios con 35 casos de tuberculosis, donde se pudo observar la relación que se tenía tanto con nivolumab como con pembrolizumab y el porcentaje de presentación de la tuberculosis. En este estudio concluye que los pacientes que tienen o que van a recibir el tratamiento de inmunoterapia tienen un riesgo de 35 veces mayor de reactivar su tuberculosis o adquirir una tuberculosis. De tal forma que se sugiere que los pacientes que van a recibir inmunoterapia tanto puedan tener un despistaje de tuberculosis activa o tuberculosis latente. Pero no solamente conversamos o apoyamos el tema de las infecciones tuberculosis, como las infecciones respiratorias o las neumonías o las infecciones por hongos, sino también a la par estos pacientes con cáncer de pulmón son portadores de algunas comorbilidades. Y una de ellas salió publicada este año en relación a la comorbilidad de cáncer pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sabemos nosotros que ambas entidades tienen factores de riesgo comunes, comparten estos factores similares
Y lo que quiere remarcar este artículo es de que se debe tratar de hacer un manejo muy exquisito, un manejo del EPOC muy cercano para en el seguimiento que se puede hacer a los pacientes que tienen EPOC, no solamente desde el punto de vista de qué tipo de o qué grado de EPOC tienen, sino también el tratamiento que están recibiendo estos pacientes. Porque si nosotros, lo que dice el artículo, hacemos un seguimiento muy cercano de los pacientes con EPOC, podemos detectar precozmente que estos pacientes puedan desarrollar cáncer de pulmón o puedan asociarse a un menor riesgo de que puedan de tener esta patología de cáncer de pulmón. Este artículo es importante mencionar porque ellos dicen que la prevalencia de cáncer de pulmón y EPOC va más o menos del 30 al 70%. E incluso están proponiendo que a los pacientes que tienen EPOC se les debería de ingresar a ese grupo de pacientes que tienen factores de riesgo para hacer unas tomografías de baja dosis y por ello detectar precozmente, progresivamente, si este paciente va a tener cáncer de pulmón, como un seguimiento de riesgo, aparte de las pruebas funcionales que se realizan en estos pacientes cada semestralmente o anualmente. Estas pruebas evalúan la permeabilidad de las vías respiratorias, como la espirometría y el DELCO, y van a indicarnos a nosotros los neumólogos la gravedad e incluso la influencia que va a tener el EPOC sobre el cáncer de pulmón y por ende sobre la calidad de vida. Dándole un tratamiento adecuado, probablemente podemos estabilizar el tema del EPOC, evitar que se haya exacerbaciones y darle a este paciente con cáncer una mejor calidad de vida. La otra comorbilidad que cada vez se está viendo con más frecuencia es ese grupo de pacientes que tienen cáncer de pulmón y tienen trastornos del sueño. Estos son un número de 120 estudios. El estudio que tenía menos cantidad de pacientes era de 26 pacientes y el otro de 1.245. En 15 de estos estudios se pudieron encontrar 72.5% tenían alteraciones del sueño y en los de reciente diagnóstico iba del 78 al 100%. ¿Ellos qué proponen? Que los pacientes con cáncer de pulmón tienen alteraciones indudablemente del sueño y este trastorno del sueño llega hasta un 45%. Pues, y incluso en los pacientes que tienen cáncer avanzado, los trastornos del sueño llegan a un 70%. Lo que refiere este estudio de este año es que los pacientes no perciben este trastorno como una comorbilidad porque están abocados un poco a manejar el tema del plan oncológico, del cáncer de pulmón en este momento y el trastorno del sueño lo dejan en segundo plano o simplemente no le dan la importancia que merita. Sin embargo, este estudio concluye de que se debería hacer en nuestros pacientes con cáncer de pulmón estudios funcionales que nos permitan identificar qué tipo de trastornos del sueño tiene. Uno de los más frecuentes que se ha encontrado en este estudio es el apnea obstructiva del sueño, que se da en pacientes mayores de 40 años, cuello corto, obesos y que roncan en el día y se duermen durante algunas charlas. ¿Qué más podríamos hacer en relación a la evaluación del seguimiento del cáncer de pulmón? La evaluación previa a algunos tipos de tratamiento. Quizás sería recomendable que todos los pacientes que van a realizarse radioterapia pudieran tener una evaluación previa de pruebas funcionales. Y algunos pacientes que van a realizar o que van a recibir algún tipo de medicamento, en este caso nivolumab, también recomiendan aquí que deberían de hacerse algún tipo de pruebas funcionales. Este estudio hizo óxido nítrico, su fracción exhalada, para valorar cómo los pacientes que recibían nivolumab podían alterar o no su función pulmonar, ¿no? En un grupo de pacientes fundamentalmente con cáncer de pulmón estadio 3B, 3A y 4, ¿no? No resecables y que le iban a dar
nivolumab, les midieron el óxido nítrico, su fracción exhalada, y vieron en el tiempo en este grupo de pacientes cómo iba, tanto los pacientes que tenían EPOC como los pacientes que no tenían EPOC. ¿Y qué concluyó este estudio? Que la terapia anti-PD1 cambió los niveles de el óxido nítrico en su fracción exhalada y la función pulmonar, ¿no? Eso es un punto importante que se debería de tener en consideración, principalmente para nivolumab, el poderle hacer este tipo de prueba funcional. Y finalmente, en relación a la evaluación de los procesos de neumonitis, sabemos nosotros que los inhibidores de punto de control en general van a producir de 1 a 7% de neumonitis. Y ustedes están viendo que nivolumab 4%, pembro 3,56%, atezo 2,48% y durvalumab un 20% de neumonitis. Uno de los puntos importantes que ha salido este año en relación a el manejo de los inhibidores de punto de control está en relación a la graduación, igual que se está manejando grado 3, grado 4, y que fundamentalmente el grado 3 y 4 deberían de ser manejados en unidades de cuidados intensivos, donde el paciente tiene ya alteración de sus actividades de la vida diaria, ya está utilizando oxígeno y de repente en el grado 4 va a tener necesidad de utilizar ventilación mecánica invasiva. Se debe hacer precozmente esta graduación para que el paciente pueda ingresar rápidamente a estas unidades de cuidados intensivos. Y de acuerdo a los grados de complejidad que se pueden dar en este grupo de pacientes, iniciar rápidamente lo que ya está aprobado, corticoides, grado 2, 1 a 2 miligramos de prednisona, y en el grado 3 y 4 de 1 a 2 miligramos por kilo de metilprednisolona dados por 6 semanas, siempre y cuando estos pacientes sean monitorizados muy cercanamente para evitar infecciones sobreagregadas. Por eso es que ellos concluyen, luego de hacer una evaluación de descarte de neumonitis, en estos pacientes se debería de valorar la posibilidad de hacer una broncoscopía para descartar infecciones sobreagregadas, descartar que las lesiones que se ven en vidrio esmerilado, consolidados, que se pueden observar en la tomografía, se descarten y sean solamente producidos por los inhibidores de punto de control, para de acuerdo a ello hacer qué grado de compromiso de neumonitis tiene, iniciar los corticoides, como se ha mencionado, y luego, si en 72 horas no mejora, además de los corticoides, adicionar inmunoglobulinas, infliximab o micofenolato para que el paciente pueda mejorar rápidamente. En septiembre de este año salió este artículo en relación a la comorbilidad. ¿Cuáles de las comorbilidades están más asociadas o pueden influenciar en el riesgo de neumonitis en ese grupo de pacientes que tiene estadio 3 y que han recibido quimioradioterapia y que van a recibir durvalumab como terapia de mantenimiento? ¿Cuáles son esas comorbilidades que hacen que estos pacientes puedan hacer o tengan más riesgo de neumonitis? El estudio refiere de que principalmente los pacientes que tienen EPOC, y en particular los pacientes que tienen EPOC severo, son desde el punto de vista neumológico los que tienen más riesgo de tener este tipo de neumonitis. En general, este grupo de pacientes que tiene quimioradio, que ha recibido quimioradio y va a recibir como terapia de mantenimiento durvalumab, tiene un porcentaje de 14% todos los grados de neumonitis, y en grado 4 un porcentaje también importante, igual que el grado 3. Entonces, en este grupo de pacientes hay que tener bastante cuidado de monitorizar muy cercanamente, porque ese riesgo de tener neumonitis existe, sobre todo, como había mencionado, en los pacientes que tienen EPOC severo, ¿no? Ahí a estos pacientes hay que hacerle un monitoreo muy cercano, porque rápidamente van a bajar su función pulmonar. Finalmente, en relación al seguimiento, una vez que los pacientes han recibido o están recibiendo la radioterapia, la quimio o la inmunoterapia, o incluso ya fueron operados, se sugiere, dependiendo el seguimiento que va a hacer, con pruebas funcionales o con rehabilitación respiratoria. Y
el seguimiento para esos pacientes si recibieron inmunoterapia, radioterapia, etcétera, se recomienda hacerle pruebas funcionales para ver cómo ha quedado su estado funcional y a la vez recomendar optimizar la parte de rehabilitación respiratoria. Y esto es más o menos una gama de apoyo que nosotros damos como neumólogos al manejo del cáncer de pulmón. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Katy. Interesante discusión. Ha sido bastante alentadora. Muchas gracias por tu participación. A continuación, vamos a seguir con la siguiente presentación. Quiero invitar al doctor Julio Ernesto Rivera. Él es cirujano de tórax y también cirugía de tórax cardiovascular y cirujano oncólogo. Es jefe de la unidad de cirugía mínimamente invasiva de la clínica Detecta. Es médico staff de cirugía de tórax en el INEM, en la Clínica Internacional y en la Clínica San Felipe. Doctor Julio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y queda usted para hacer su disertación. Muy buenas noches, doctor Mas. Gracias por la invitación y para poder compartir con ustedes el tema que se me ha asignado. Este, eh, comparto. ¿Pueden ver mi...? Sí, ¿Sí? doctor. Bien, entonces el tema que vamos a hablar ahora es sobre cirugía robótica en cáncer de pulmón y nuestra experiencia nacional. No tenemos conflicto de intereses y hablar de cirugía robótica o cirugía eh, pulmonar en cáncer de pulmón principalmente es hablar sobre cirugía mínimamente invasiva. Empezamos siempre recordando a Hans Christian Jacobaeus, conocido como el padre de la cirugía torácica, ya que en el año de 1910 él con un eh, cistoscopio producía el plombaje de los diferentes pulmones en pacientes con tuberculosis, ¿no? Así fue el tiempo pasando hasta que en la época de 1980 ya se desarrolló la videotoracoscopía y una fecha trascendental en lo que significa cirugía mínimamente invasiva es el año 1993, donde fecha que se realiza el primer simposio internacional de cirugía toracoscópica. Mencionar siempre este trabajo de un clásico, el trabajo de Robert McKenna, publicado en el año de 1998, en el que él demuestra que la cirugía por videotoracoscopía es una cirugía adecuada para cáncer de pulmón, segura, y demostró también que no había mayor diferencia entre cirugía abierta y cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Por videotoracoscopía. Con este trabajo se marca un hito porque empieza ya con un sustento científico a realizarse este tipo de cirugías para cáncer de pulmón. Entonces nuestras cirugías evolucionan pues de cirugías abiertas, grandes incisiones, a incisiones muy pequeñas, ¿no? La cirugía mínimamente invasiva tiene sus periodos de evolución antes del año 2000. En la última década del siglo pasado prácticamente se vivió una etapa de demostración y viabilidad de la técnica, esto gracias a la experiencia de nuestros colegas en Asia, Europa y Estados Unidos, y hacia los primeros 5 años de este siglo empieza la divulgación y el refinamiento de la técnica hacia el 2006-2010, ahí ya se ven y se comprueban las ventajas y hay una aceptación por el grupo científico o el grupo de colegas que realiza este tipo de cirugías y del 2010 para el 2015 prácticamente ya hay el desarrollo y la consolidación de la cirugía mínimamente invasiva, especialmente hablando de cirugía uniportal BATS, que significa videotoracoscopía por un solo puerto, ¿ok? Y del 2016 a la fecha existe la consolidación de la cirugía mínimamente invasiva, pero en pacientes sin intubación, aunado a eso a la cirugía robótica.
Entonces podemos ver acá cómo es que es el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva en cáncer de pulmón. Se evolucionó de 3 puertos, 2 puertos, 1 puerto, y de un puerto la evolución viene a un puerto con cirugía sin intubación y utilizando también cirugía robótica sin intubación. En China existe la evolución de prácticamente de estas cirugías sin intubación, lo que le llamamos el tubeless, que ellos empiezan desde el año ya 2011 en que realizan su primera publicación de lobectomía sin intubación y posteriormente recesiones de tráquea, tumores de carina, recesiones con robots, también todo esto sin intubación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva? Como ya vemos, tiene menos trauma de tejidos, disminución de dolor posoperatorio, es un tiempo posoperatorio también más corto, un rápido retorno a su actividad diaria, existen mejores resultados eh, cosméticos, hay una amplificación de la imagen, si nosotros comparamos cirugía por video y cirugía robótica, vemos que cirugía robótica ha sacado mucha ventaja en cuanto a imagen y amplificación, calidad de la imagen para hacer un trabajo más fino, más minucioso, más delicado, ¿no? Mediante la cirugía mínimamente invasiva podemos explorar puntos a los cuales normalmente los cirujanos le llamamos puntos ciegos, que por su ubicación en cirugía abierta no se pueden ver, con cirugía por video, prácticamente ya no existen estos sitios, puedes ver y explorar y acceder a todas las partes de la cavidad de la caja torácica. Hay menos respuesta inflamatoria y menos número de complicaciones. Dentro de la historia que tenemos aquí en Perú, o historia en neoplásicas, en el año 2012 publicamos nuestro primer trabajo con cirugía mínimamente invasiva, utilizando un sellador térmico para la resección de nódulos pulmonares y algunas cirugías. En ese entonces básicamente lo hicimos con resecciones pulmonares periféricas, hicimos 3 lobectomías y un cierre de fístula. Básicamente esas son las fotos, como usábamos el sellador térmico, nódulos pequeños, y los ahorrábamos material y podíamos dar este tipo de servicio a pacientes que por aquella época no contaban con los recursos para poder pagar una grapa mecánica, ¿no? Hoy en día el CIS cubre, entonces las cosas se han facilitado. Ya hacia enero del 2015, cambia nuestra historia porque empezamos nuestra capacitación en cirugía uniportal por vídeo, y hacia el 2019, con la experiencia de cirugías realizadas entre el 2015 y diciembre del 2016, pudimos reunir 122 casos en las cuales hicimos resecciones pulmonares, nódulos pulmonares, lobectomías, segmentectomías pulmonares, neumonectomías, esofagectomías. Hicimos varios casos de cirugía de alta complejidad por cirugía uniportal. Este trabajo se presentó en la LAT. La evolución en neoplásicas fue como en diferentes lugares. Fuimos incrementando nuestro número de cirugías y hoy en día gran parte de nuestras cirugías las hacemos por cirugía mínimamente invasiva. En diciembre del 2024 empezamos nuestras cirugías con Da Vinci, con robot, una experiencia muy simpática, ya que somos el centro a nivel nacional que tiene más cirugías de cáncer de pulmón. A la fecha ya vamos alrededor de 56 cirugías, la mayor parte de lobectomías, y nos enfocamos en segmentectomías y lobectomías principalmente, haciendo cirugías de alta complejidad. Esta es una cirugía, una de las primeras cirugías que se realizó por videotoracoscopía uniportal, en el que se ve el bronquio y se ve que el tumor ingresaba
hacia el bronquio principal izquierdo y se tuvo que hacer una resección y una plastía del bronquio por cirugía mínimamente invasiva, una incisión de 3.5 a 4 centímetros y se sacó todo un pulmón. También de tipo de cirugías con mínimas incisiones nos dan la oportunidad de poder resecar nódulos muy pequeños, 5 milímetros, 3 milímetros, previo marcaje con azul de metileno, hacemos la ubicación de la lesión, resecamos el nódulo y ese es el paciente con una incisión muy, muy pequeña. Dentro de la evolución también hemos evolucionado de drenes gruesos a drenes finos. Esto permite que los pacientes tengan menos dolor, menos molestias postoperatorias y una recuperación mucho, mucho más rápida. Ese es un trabajo que se realizó con 74 pacientes utilizando dren fino y en los cuales no se tuvo ninguna complicación y la mayor parte de ellos fueron nódulos pulmonares. Por acá tenemos una timectomía, hicimos dos. Es muy, muy interesante. Bueno, llega la cirugía robótica a nuestro hospital, a nuestro país, y qué mejor eh, oportunidad que nos brinda la institución como para poder ofrecer a nuestros pacientes y ofrecerles mejores posibilidades, posibilidades de realizar cirugías más minuciosas, más detallistas, ¿no? Y estar en la capacidad de realizar cirugías con más complicación o mayor grado de complicación. Entonces, la cirugía robótica surge ante la necesidad de poder acceder a lugares remotos o difícil acceso, ¿no? Como en Estados Unidos en relación a soldados durante la guerra o astronautas en el espacio. Básicamente bajo esa necesidad surge la cirugía robótica. Tuvo una evolución desde el año 80 hasta el año 2014 en que se crea el Da Vinci Xi, que es el que tenemos en la institución. Se hicieron varios modelos, desde los primeros fueron bastante rudimentarios, hasta cuando ya empieza a usarse los cuatro brazos, pero todavía el control era un joystick, no era muy fino. Se crea el Da Vinci S, en el cual ya hay pantallas interactivas y mejor visibilidad. No es hasta el año 2014 en que se desarrolla el Da Vinci Xi. Este tiene un mejor modelo, un mejor diseño, con mejor arquitectura y nos dan un mejor eh, maniobrabilidad, visibilidad para la atención de estas cirugías. En este año sale Da Vinci X5, es una versión mejorada con una mejor potencia en informática y ergonomía. Cuenta con 10.000 veces más de potencia en relación al XI que tenemos. Prácticamente una de los objetivos cuando diseñan este robot es tratar de que el cirujano pueda percibir la sensación táctil que normalmente en el XI uno no la tiene. Cuando uno opera con el Da Vinci, uno tiene una gran visión, una buena imagen, movimientos muy finos, pero uno no tiene la sensibilidad. Entonces, básicamente uno aprende a sentir con la vista. El Da Vinci X5 tiene el hecho de poder darle al cirujano esa sensación a nivel en los controles, la sensación de sensibilidad. Entonces eso ayuda mucho cuando uno opera o tiene cirugía de mucha complejidad o cuando hay muchas adherencias o estructuras muy, muy delicadas en los que uno tiene que ir muy suave. Bien, entonces vemos que la cirugía robótica es aceptada con seguridad y factibilidad ya desde el año 2012, según este artículo que podemos ver acá. Se hizo un metaanálisis y ya desde el año 2012 es aceptado. En el año 2024, perdón, se hace una comparación entre BATS y cirugía robótica.
dando como conclusión que ambos son procedimientos seguros, ambos son procedimientos recomendados, pero existe una diferencia significativa en que la cirugía robótica se da la ventaja de poder obtener mayor eh, ganglios o mayor número de adenopatías para el estudio de la enfermedad. Y para el año también 2024 les traje este estudio en el que comparan ya dentro de la misma cirugía robótica pacientes a quienes se les hace cirugía robótica unipuerto con cirugía robótica multipuerto. ¿Qué es lo que se vio? Se vio que en relación a la resección de tumores, tanto pulmonares como mediastinales, ambos dan mucha seguridad y son muy viables para poder realizar estas cirugías. Pero cuando se ve la diferencia entre uniportal RATS, que es la cirugía robótica por un puerto, y la cirugía robótica multipuerto, se ve la ventaja de la cirugía uniportal en el sentido que tiene menos trauma, es una sola incisión a diferencia de la robótica que estamos usando, que usa 4 puertos y un puerto accesorio más, reduce la incisión de la incidencia de complicaciones posoperatorias y mejores resultados cosméticos. El URATS o la cirugía uniportal RATS también tiene un menor tiempo en cuanto a que para el armado y la utilización de los brazos es mucho más rápido, ¿no? El docking, la preparación que nosotros llamamos. Vemos también cómo es que el Da Vinci, el robot de 4 brazos, puede también ser utilizado para cirugía uniportal. A diferencia de la cirugía robótica convencional que usa los 4 brazos, cuando se usa o se realiza la cirugía robótica con un solo puerto, solo se usan 3 puertos, uno para la óptica y dos para los diferentes brazos. Otras de las diferencias entre el URATS y el MRATS, o sea, la cirugía robótica con un solo puerto y multipuerto, es que en la cirugía con multipuerto, prácticamente el cirujano realiza casi toda la cirugía, tiene el control del 95% de la cirugía, mientras que en URATS, en uniportal robótica, el ayudante del cirujano o el primer asistente tiene una participación del 40%. Es una participación mayor. ¿Y qué es lo que se está viendo hoy en día? ¿Qué es lo que los grupos asiáticos están haciendo? Están haciendo cirugía robótica unipuerto. Este es el modelo del Shurui. Están haciendo con paciente no intubado. Entonces, la ventaja de esta técnica es que pues uno solo usa un puerto, es un robot especial que tiene solo un brazo, como ven acá, o sea, tiene los 3 brazos, pero al final con un solo trocar, se podría decir, del cual salen los brazos como si fuese un pulpo y se puede operar. Acá les he traído una paciente con cáncer de pulmón a nivel de lóbulo superior. Que se realizó cirugía robótica. Como ustedes pueden ver, la imagen es bastante nítida. Uno puede hacer la disección. Acá estamos haciendo disecciones, empieza haciendo disecciones ganglionares. El primer paso es hacer la disección ganglional del grupo 10, luego hemos hecho la disección del grupo 7 subcarinal. En este momento se está realizando la disección ganglionar del grupo 4, estamos sacando acá la parte parailiar, esta es la vena ácigos, la vena cava está acá, estamos separando la región de la zona parailiar, ahí estamos ya liberando, haciendo la disección del grupo 4, 2 y 4, separamos de la cava, vemos cómo vamos trabajando de manera muy, muy minuciosa, prácticamente el sangrado es mínimo,
y la ventaja es que nos da pues una visibilidad y un control bastante, bastante cómodo, ¿no? Aquí ya terminamos haciendo la disección, acá ya estamos haciendo el hilio pulmonar, estamos disecando la parte de la vena lobar superior, vamos disecando, fíjense, el control, esos ganglios que aparentemente los podemos ver grandes, son ganglios muy pequeños. La punta de la médula mide 1 milímetro, así es que es una disección muy, muy, muy fina. Ahí estamos pasando eh, los vasos venosos. Ponemos hacemos el uso o la utilización de la grapa mecánica para poder sellar los vasos y así controlar sangrado. Entonces, luego de haber resecado la parte venosa, nos vamos a buscar la parte de la arteria lobar superior, que ahí está el tronco de la arteria lobar superior. Hacemos la disección de los ganglios, disecamos el vaso, fíjense, y luego utilizamos una grapa. Entonces, aparentemente lo vemos bastante sencillo, ¿no? Pero obviamente esto es consecuencia de años y experiencia en este tipo de cirugías que hacen ver que el procedimiento sea bastante sencillo. Ahí estamos separando la cisura. Este paciente tenía cisura incompleta, entonces estamos pasando la cisura. Estamos disecando junto a la vena del segmento basal posterior para poder acceder y completar la parte de la cisura, ¿no? Entonces, fíjense, esa es una maniobra que se utilizó para poder llegar hasta el otro lado y así completar la cisura. Entonces, en todo momento se tiene control con buena visibilidad. Las pinzas nos ayudan. Este tipo de pinzas que se usan en cirugía robótica no son muy fuertes, su presión es bastante suave, hecho que nos permite agarrar, como ustedes pueden ver, el pulmón y sin lesionarlo. Entonces acá estamos completando la cisura y luego nos vamos al bronquio lobar superior, y una vez que ya lo tenemos el bronquio lobar superior, lo seccionamos. Entonces así podemos realizar una buena lobectomía con una buena disección ganglionar en un paciente con cáncer de pulmón en estadio temprano, ¿no? Listo. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya agradado la charla. Muchas gracias, doctor Rivera, por la excelente presentación que usted ha hecho. Le agradecemos sobremanera la didáctica que ha tenido. Vamos a continuar con el desarrollo de la actividad. Y para mí es un placer invitar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Yesenia Miranda. Es médico radiooncólogo, trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tiene una maestría en Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, es miembro fundadora de la Sociedad Peruana de Radioterapia del Perú y también miembro de la Sociedad Peruana de Cancerología. Bienvenida, doctora Miranda, que nos va a hablar sobre la radiooncología y el manejo del cáncer del pulmón. No se le escucha, doctora. A ver, no sé si ya ven mi cámara, mi ponencia, doctor. Sí, ahora sí se ve. Muy buenas noches con todos. El agradecimiento en primer lugar a la sociedad por la invitación a hablar de este tema tan importante que es la radiooncología en el cáncer de pulmón temprano. La agenda que tenemos para esta ponencia y comenzaremos con la introducción. Como sabemos y como lo han ido comentando, el cáncer de pulmón de células no pequeñas es uno de los tumores frecuentes. En estadio temprano, esta enfermedad está limitada al pulmón, sin metástasis. ¿Y cuál es el objetivo cuando tenemos este diagnóstico? Es curar o controlar la enfermedad con mínimos efectos secundarios. Sabemos que alrededor del 16% de los pacientes son diagnosticados en estadios precoces, que quiere decir en un T1, T2, N0, M0.
Este porcentaje se ha visto que va a aumentar en los próximos años con la implementación de programas de screening en cáncer de pulmón. También podemos decir que la supervivencia en este estadio está entre el 60 a 92%. Y se ha visto que un amplio grupo de estos pacientes son inoperables por el alto riesgo para el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, vemos que pueden haber otras opciones de tratamiento, como lo vamos a ver en esta ponencia. Con respecto a la epidemiología, en su incidencia y mortalidad, vemos que en los varones se ha visto que los casos estimados nuevos son más o menos alrededor de 116.310, que equivale a un 11%, y en las mujeres el 118.270, que equivale más o menos a un 12%. En el caso de la mortalidad, de los casos estimados de muerte, vemos que en el varón ocupa el primer puesto de casos con un 20% y en las mujeres un 21%. Ahora vamos a hablar qué tipos o qué opciones de tratamiento nos ofrece en el cáncer de pulmón temprano. Vemos que en primer lugar, y como lo ha ido comentando el doctor Rivera en la exposición anterior, el tratamiento en cáncer de pulmón de primera base debe ser la cirugía. Pero también con el advenimiento de nuevas tecnologías y nuevas terapias, vemos que puede ser también en casos no operables, que tienen comorbilidades para la cirugía, puede ser la radioterapia, y vamos a ver que hay una modalidad que se llama SBRT o terapias dirigidas o inmunoterapia. Ya las guías de tratamiento a nivel internacional, como la guía de NCCN, nos dice qué tratamientos existen en casos de cáncer de pulmón temprano. Y como lo hemos ido comentando, el primer tratamiento es la cirugía, siempre y cuando sean operables las diversas técnicas que pueden haber de las cirugías, y en casos no operables o que tengan comorbilidades o simplemente el paciente no quiere operarse, existe el tratamiento de la radioterapia como alternativa y en su modalidad de preferencia de SBRT. Entonces, ¿qué es la radioterapia en su modalidad SBRT, corporal estereotáxica? Es una técnica que entrega altas dosis en pocas fracciones y estas van a ser con gran precisión. Es ideal para tumores pequeños, como estamos hablando de tumores en estadios tempranos, ideal de menos de 5 centímetros, y en pacientes no quirúrgicos. Vemos que esta modalidad de tratamiento nos da un control local de más del 90%, como se va a demostrar en los estudios recientes. También esta modalidad nos va a hacer que haya un mínimo daño al tejido sano o a los órganos a riesgo, como pueden ser el corazón, el esófago, la tráquea, etc. Entonces vemos que la SBRT del pulmón se ha vuelto una técnica rutinaria para pacientes con estadios tempranos de cáncer pulmón por sus resultados alentadores, como vamos a ver. Se ha demostrado en estudios retrospectivos que la dosis biológica equivalente, que nos da un mayor de 100 Grays, está directamente relacionado con el... Y vamos a ver en la siguiente diapositiva en estudios que cuando se compara con la radioterapia externa convencional, se ha visto que en los fraccionamientos convencionales la tasa de sobrevida global a 3 años es de 20 a 35%, con una falla local del 40 a 60%. Para la SBRT se ha visto que a 3 años de sobrevida global es de un 60%, con una mediana de supervivencia de 4 años. Entonces, en este estudio que se evaluó para ver la diferencia o cuál de las técnicas, ya sea de la radioterapia externa o de la SBRT, pueden ser mejor para control local en cáncer de pulmón temprano. Vemos que se evaluó en estos pacientes de más de 18 años en cáncer de pulmón de células no pequeñas, en estadios tempranos, médicamente no operables, con
ECOG 0 a 1 y que los tumores eran periféricos. Y como podemos ver en este estudio, la SBRT que se dio fueron dosis hipofraccionadas extremas, se dieron en fraccionamientos de 54 grays en 3 fracciones a 18 grays por sesión o 48 grays en 4 fracciones a 12 grays por sesión, y si el tumor estaba a menos de 2 centímetros de la pared torácica, se comparó con pacientes que recibieron radioterapia externa a dosis convencional, y la dosis que recibieron fue 66 grays en 33 fracciones, esto quiere decir a 2 grays por fracción, o 50 grays en 20 fracciones, que equivale a 2.5 grays por fracción. Y como podemos ver en los cuadros, se evaluó el control local de enfermedad y vemos que para la SBRT, que está en color rojo, hubo un control de más del 90% de la enfermedad. Y con respecto a la sobrevida global, como podemos observar, también tiene un control de más de casi del 80%, a diferencia que la radioterapia externa del 30 y tantos %. ¿En qué casos podemos indicar la SBRT? Como hemos ido mencionando y las guías también lo mencionan, en pacientes inoperables o que rechacen la cirugía, en aquellos pacientes que tienen del ECOG 0 al ECOG 2, en estadios tempranos, como es el caso del tema de revisión de esta noche, que en tamaños que podemos tener hasta 5 centímetros, que sean periféricos, centrales, etcétera, y con confirmación histológica o solo con PET positivo. Eso también vamos a revisar un estudio que inclusive se puede dar SBRT en pacientes que no puedan tener un diagnóstico histológico por el tipo de cirugía o la biopsia que puedan tener. Es este estudio que se revisó, en el cual se preguntó si era necesaria la biopsia en los pacientes con cáncer de pulmón, de células no pequeñas, y ya haciendo la revisión de estudios retrospectivos, ya inclusive la ASTRO, que es la Asociación de Radiooncólogos de Estados Unidos americano, sobre la SBRT en cáncer de pulmón de células no pequeñas, lo que recomiendan es que siempre que se pueda realizar una biopsia para el paciente, para hacer el diagnóstico histológico, ideal que se haga. Pero si no se pudiera hacer, entonces es aceptable poder realizar una SBRT sin diagnóstico histológico. Lo otro que vamos a evaluar es en SBRT en cáncer de pulmón en estadio temprano. ¿Es importante la dosis? Sí, como vamos a ver en esta tabla, existen distintas dosis, va a depender del tamaño y de la localización, sobre todo, porque nosotros cuando damos tratamiento con altas dosis, como es en SBRT, necesitamos verificar qué órganos están a riesgo, están cercanos. Y entonces ya se ha establecido que para tumores periféricos y pequeños se puede dar inclusive en una sola fracción. Y la dosis es de 25 a 34 grays, y que esto nos va a dar un B de 88 a 150 grays. De acuerdo al BED es lo que nosotros vamos a tener el control de la enfermedad local. En tumores periféricos también se puede dar en 3 fracciones, y la dosis que se le va a dar es de 45 a 60 grays. Y en tumores centrales podemos dar en fracciones de 4, de 48 a 50 grays. Y en tumores netamente ultracentrales se puede fracciona en más sesiones, ya sea en 5 fracciones, dando una dosis total de 50 a 55 grays y un B de 100 a 116 grays que podemos llegar. En tumores periféricos vamos a dar en 5 fracciones, también se puede dar de 50 a 60 grays, y en tumores centrales de 8 a 10 que sean más grandes, podemos hipofraccionar en más fracciones, llegando a una dosis total de 60 a 70 grays. Entonces,
acá nos hacemos una pregunta. ¿Cómo trato el cáncer de pulmón no microcítico en estadios tempranos? También acá hay unas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de la planificación del tratamiento con SBRT. En tumores periféricos, dar 18 Grays en 3 fracciones y evaluar durante la planificación si podemos, si no cumplen las restricciones, por ejemplo, a la pared torácica, podemos cambiar a 12 Grays en 5 fracciones. El tratamiento de la radioterapia con modalidad SBRT no es que uno indica una dosis y se queda con eso. A la hora de la planificación que lo realizamos con otros profesionales como el físico médico, vamos evaluando, es interactivo, viendo si cumple los constraints que nosotros tenemos para los órganos a riesgo, y si no nos cumple, nosotros podemos bajar la dosis o inclusive si hemos decidido dar a una fracción o a 3 fracciones, podemos cambiarlo a 5 fracciones, como comenta acá en la diapositiva. En tumores ultracentrales a menos de 1 centímetro de la tráquea o el bronquio principal o el bronquio intermedio o el esófago, podemos inclusive hipofraccionarlo en 8 sesiones o 8 fracciones a 7.5 Grays por fracción. Y también tenemos que ver a la hora de la planificación o cómo vamos tratando con el SBRT, ver los puntos calientes. Los puntos calientes son dosis máximas que llegan de la dosis que hemos prescrito y que deben llegar máximo de 120 a 130%. Para que tengan en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros damos radioterapia externa convencional, el punto caliente máximo que nosotros debemos de ser es 107% máximo como que podemos aceptar, pero en SBRT nosotros sí podemos tener puntos calientes de 120 hasta 130%. Cuando también nos recomiendan que ser más conservador en casos con menor intención curativa, por ejemplo, que también damos tratamiento en enfermedad oligometastásica, ¿no? Lo otro que nosotros evaluamos como radiooncólogos es para decidir la dosis y el tipo de fraccionamiento que vamos a dar es el tamaño. Por eso acá nos preguntamos si el tamaño importa. Entonces, acá se hizo un estudio donde se comparó el T1 y T2 que fueron tratados con SBRT en tumores periféricos, y que acá podemos observar que el mayor control de enfermedad tuvieron aquellos tumores en T1, como podemos observar, que es acá el color azul, que tuvieron mayor control de enfermedad a mayor cantidad de meses, llegando a 33 meses, y los tumores en T2 solo a 27 meses, ¿no? Y también, como lo hemos ido comentando, cuando son tumores más pequeños, nosotros podemos escalar mayor dosis, dar en fraccionamientos de mayor dosis, dar en 3 fracciones, ¿no? Para de esa manera poder controlar más la enfermedad. Entonces, en cáncer de pulmón temprano, el SBRT, el tamaño y la dosis importan. Claro que sí, como lo hemos ido comentando, porque a menor tamaño del tumor, nosotros podemos escalar dosis y podemos llegar a un BED, que esto nos va a implicar que tenga mayor control local, y se ha visto ya y se ha estudiado que cuando llegamos a más de 80 Grays en el BED, nosotros vamos a tener un control local de enfermedad de más del 95% de la enfermedad. El BED, ¿qué es? Es la dosis biológica ajustada al tamaño del tumor que nosotros damos con la radioterapia. Existen algunas contraindicaciones para dar tratamiento con SBRT en cáncer de pulmón temprano. En este estudio que se revisó, que en estadios tempranos de cáncer de pulmón, se observó que hubo una baja incidencia de neumonitis inducida por radiación, y la función pulmonar previa al tratamiento no se asoció con el riesgo de neumonitis en grado 2 y 3. Lo que a nosotros nos preocupa siempre es que podamos producir neumonitis grado 2 o 3, ¿no? Sobre todo el 3. Entonces se ha visto que los cambios en la función pulmonar tras la SBRT se correlacionaron significativamente con la función pulmonar previa al tratamiento, y la mayor pérdida se observó en los casos con la mejor función pulmonar previa al tratamiento. Nosotros, cuando vamos a indicar SBRT a los pacientes, de la mano con el neumólogo,
y que se debe discutir primero en el grupo, en el comité de tórax. Obviamente estos pacientes tienen que tener una función pulmonar previa, ¿no? Para poder también decidir qué dosis y qué fraccionamiento nosotros vamos a darle al paciente. Por ejemplo, en este estudio que se revisó en pacientes con cáncer de pulmón y que tenían asociados enfermedad intersticial pulmonar, se observó que en estos, por ejemplo, en estos 39 pacientes con estadios T1, T2, N0 y enfermedad pulmonar intersticial fibrótica que recibieron tratamientos con SBRT de 50 Grays en 5 fracciones, solo el 8%, que quiere decir 3 pacientes, presentaron toxicidad de grado 4 a 5 y todos los eventos pulmonares de grado 5 fueron más o menos a los 4 y 13 meses. ¿Ves? Vemos la baja cantidad de pacientes aún tengan enfermedad pulmonar que presentan toxicidad o con el tratamiento de la SBRT en pulmón. Entonces vemos que el tratamiento con SBRT en cáncer de pulmón en estadios tempranos existe una evidencia que nos demuestra que nosotros podemos utilizar, y es más, es ya casi el tratamiento estándar en pacientes con cáncer de pulmón en estadios tempranos. Ya los estudios clave de la RTOG 0236 y la 0915 nos ha demostrado que podemos tener mejor supervivencia y calidad de vida en estos pacientes cuando damos tratamiento con SBRT en estadios tempranos. Entonces, ¿y cuáles serían las limitaciones? Algunos estudios todavía no comparan la cirugía en pacientes con cáncer de pulmón operables, ¿no? Y acá para demostrar algunos estudios claves que han hecho que la SBRT en cáncer de pulmón temprano sea el estándar, porque como hemos ido viendo, nos ha demostrado mejor control local de enfermedad. Por ejemplo, acá para evaluar en pacientes que recibieron SBRT, el estudio STARS, que revisó 80 pacientes, en pacientes con estadios tempranos N0 y que el tumor era menos de 3 centímetros, se dio un tratamiento de SBRT y este estudio fue prospectivo y donde compararon con la cirugía que recibió con BATS. Vemos que la SBRT con la cirugía de BATS tuvieron a los 3 años una sobrevida global del 91% para SBRT y de igual manera 91% para el BATS. Ya a los 5 años se observa la sobrevida global que fue un 87% para la SBRT y el 84% para el BATS. Y a los 5 años el control regional o local fue del 8% para el SBRT y del 1% para el BATS, ¿no? Y también tenemos otro estudio de la Universidad de Shanghái en China, que es el estudio Fundan, donde se revisaron 4.850 pacientes y se ve que tuvieron igual control de sobrevida y de control de enfermedad local, ¿no? Para la SBRT, tanto como para la cirugía. Y este estudio que se realizó, que es un metaanálisis de 76.623 pacientes, demostró que con respecto a la mortalidad, tuvieron peor mortalidad a corto plazo para la cirugía y la mortalidad a los 30 días de 2.41% frente a 0.79% para la SBRT y la mortalidad a los 90 días de 4.23% para la cirugía frente a 2.82% para la SBRT, ¿no? Y que no hubo mayor diferencia a mayor edad y tamaño de la resección con respecto de la cirugía y la SBRT. Entonces ahora vamos a ir comentando cómo es más o menos el tratamiento que nosotros damos en SBRT, a grandes rasgos para evaluar. Nosotros acá, para dar el tratamiento de la SBRT, hacemos una planificación. Primero el paciente tiene que tener la indicación de la SBRT, que como ya lo he ido comentando, primero, si no es operable, etcétera, lo decidimos en el comité de tórax, que hacemos los miércoles, y una vez que nos envían el paciente, nosotros indicamos una TEN simulación en 4D,
que nos va a implicar inclusive los movimientos que nosotros tenemos del tumor, porque como sabemos, el pulmón es un órgano móvil. Luego de ello, de la TEN simulación en 4D, nosotros tenemos que hacer una delimitación del tumor, que nosotros tenemos la denominación de GTB, y de los órganos a riesgo como pulmón, esófago, médula espinal, etc. Y costilla si es un órgano, si es un tumor periférico. Luego pasa a la planificación por el físico médico. Él hace su planificación y luego, como esto es un tratamiento interactivo que no puede, que después que el físico médico hace su planificación, nosotros hacemos la planificación médica para ver si todos los constraints se están cumpliendo, si la conformidad de la dosis que hemos prescrito está bien, y si no, como les dije en un momento, en las diapositivas anteriores, podemos cambiar el fraccionamiento para volver a planificar. Y cuando estemos de acuerdo tanto el físico y los médicos que aprobamos el plan, ya pasa el paciente a tratamiento, y pasa a tratamiento con un CONBIN, que quiere decir que hacemos una tomografía in situ dentro del acelerador para ver que toda la planificación que nosotros hemos aprobado esté tal cual en el tratamiento con el acelerador. También decir que la SBRT, como hemos ido comentando, ofrece un control local elevado y una toxicidad reducida, como lo hemos demostrado con los estudios. Y con el advenimiento de la tecnología, donde se puede hacer tomografía simulación en 4D con IGRT, podemos manejar mejor el movimiento con mayor precisión y seguridad de los pacientes con cáncer de pulmón. Estos avances tecnológicos que ha habido con respecto a la tecnología hacen que la radioterapia que se administra nos dé mayor optimización en la precisión. Y esto porque, por ejemplo, también en cáncer de pulmón, cuando el paciente se hace el PET, nosotros podemos hacer inclusive una PET simulación. Ya lo hemos hecho, por ejemplo, nosotros en el INEN, coordinamos con medicina nuclear cuando necesitamos que se haga la PET en simulación, para que de esa manera nosotros podamos ver solo la enfermedad metabólica y dar para la delimitación nos ayuda bastante. O puede ser también con resonancia, etc. También lo que hemos dicho para cuando hacemos OT en simulación en 4D, para usar el gating o el tracking para poder delimitar mejor y administrar mejor el tratamiento, porque sabemos que el pulmón es un órgano móvil. Y cuando vamos a empezar el tratamiento, usamos el IGRT para ver o el CONBIN, como les hemos comentado, para ver que el tratamiento tal cual se ha planificado esté durante el tratamiento en el acelerador. Y sabemos también que las dosis y fraccionamientos de los esquemas hiporfraccionados que se usan en el SBRT tengan un alto gradiente de dosis para que nosotros podamos tener mejor control de la enfermedad. Y lo que les comentaba, que hacemos la TEN simulación en 4D para los pacientes con SBRT, ¿no? Acá, para comentarles que nosotros, luego que hacemos la TEN simulación, hacemos la delimitación del tumor y de los órganos a riesgo, como se puede observar en esta diapositiva. Y aparte también a los órganos a riesgo le hacemos un PRB, un volumen para que podamos protegerlo. Y posterior a ello, el paciente pasa a tratamiento, ¿no?, en el acelerador. Y acá para presentarles un caso de este paciente con cáncer de pulmón, un adenocarcinoma que estaba infiltrando la pleura, que no era tributario de cirugía. A este paciente se le dio 50 Grays en 3 fracciones en SBRT. Y como podemos observar en un control a 3 meses o a las 12 semanas, vemos que ha disminuido notoriamente, y a los 6 meses casi ya se observa una pequeña lesión, y estamos en controles con ese paciente. Acá tenemos otro paciente con un tumor central que se le dio también tratamiento con radioterapia y se hizo fusión con PET. Y luego en sus controles podemos observar que la lesión ha disminuido
pero con el PET control se ve que solamente queda fibrosis, porque uno puede pensar que el paciente no ha tenido respuesta, ¿no? Pero es por eso justamente a veces los controles se hace con PET para ver si es solamente fibrosis o qué. Para ir terminando, en las conclusiones de la ponencia, tenemos que concluir que la SBRT es una alternativa eficaz y segura para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios tempranos, sobre todo en pacientes no quirúrgicos. También decir que la precisión tecnológica ha hecho que los avances en IGRT y el control del movimiento son fundamentales para mantener altas dosis de control local con baja toxicidad. Y la SBRT es una técnica mínimamente invasiva, segura y efectiva en el manejo del cáncer de pulmón y con unos resultados de control local y supervivencia global consistentes, como hemos visto en los estudios que se ha presentado. Y la tolerancia al tratamiento es buena, con un perfil de toxicidad bajo. Lo otro es que el deterioro de la función respiratoria en sí mismo no constituye una contraindicación en este tipo de tratamiento. Y la SBRT puede ser razonablemente ofrecida a pacientes ancianos con comorbilidades y patología pulmonar severa, debiendo adaptarse a un esquema de fraccionamiento en cada caso, como lo hemos ido comentando. Y gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Yesenia, por su presentación. A continuación voy a presentar al doctor Franco Doimi. El doctor Franco Doimi es anátomo-patólogo, trabaja en la clínica Alia Oncosalud y él nos va a tratar sobre biopsia líquida en el manejo del cáncer de pulmón. Muchas gracias, Franco, por tu aceptación a dar esta dice Franco. Ya se ve, ¿no? Sí, Esperemos un rato. Voy a ponerla en modo presentación. Y ahora sí estamos. Bueno, gracias a la sociedad y a los amigos que nos invitan a discutir un tema tan interesante como el cáncer de pulmón, que ha tenido un cambio tan importante en los últimos años. Y creo que tenemos la suerte de haberlo vivido y estar viendo los resultados del esfuerzo que tantos colegas han hecho durante muchos años. Bueno, me toca hablar del rol de la biopsia líquida y el DNA circulante en el diagnóstico y seguimiento del cáncer de pulmón. Esos son mis conflictos de interés. Bueno, sabemos que el cáncer de pulmón tiene una clasificación histológica y se clasifica básicamente en tumores de células pequeñas y de células no pequeñas. Y cuando hablamos de células no pequeñas, hablamos básicamente de adenocarcinoma, un 30% de carcinoma escamoso y otros carcinomas con patrones como el de células grandes que lo vemos con la biopsia tradicional. Es importante definir la histología porque aparte de definir si es células pequeñas o no células pequeñas, nos permite ir orientándose a dónde podría ir el tratamiento cuando encontramos un carcinoma de tipo escamoso o un adenocarcinoma en una paciente que de repente es no fumadora, joven, y cuando tenemos un tumor de células grandes indiferenciado, también sabemos que las cosas probablemente no van a ir muy bien. A veces tenemos que hacer pruebas de inmunohistoquímica para definir si es que este tumor es escamoso o no es escamoso. Acuérdense que las biopsias a veces son muy pequeñitas o a veces tenemos material citológico y en ese material tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de definir si es escamoso o no es escamoso. Y la IASLC recomienda el uso de dos marcadores, básicamente el P40 y el TTF1, que nos permiten, cuando el P40 es positivo, difuso, definir como un carcinoma de tipo escamoso y cuando el TTF1 es positivo y el P40 negativo, como un carcinoma, un adenocarcinoma. Más o menos esto es lo que les decía, cuando uno tiene un cáncer de células no pequeñas, debe definir si es escamoso o no es escamoso, porque sabemos que los carcinomas escamosos tienden a tener mayor expresión de PDL1 y por ende tener una mayor opción terapéutica con tratamientos como inmunoterapia. Y los no escamosos o los adenocarcinomas generalmente pueden tener este tipo de mutaciones, entre ellas el EGFR. Estas pruebas se hacen por PCR, se pueden hacer por Next Generation Sequencing también. Las muestras de cáncer de pulmón sabemos que son muestras pequeñas. A veces el tumor completo no está disponible. En la gran mayoría solamente tenemos biopsias o a veces biopsias citológicas o a veces tenemos que hacer diagnóstico a partir de una metástasis, de repente de hueso o una metástasis cerebral.
porque el paciente debutó con algún tipo de enfermedad sistémica. A veces las biopsias también pueden ser por endoscopía, tipo EBUS, y bueno, sí es un reto hacer el diagnóstico del primario, de demostrar que se trata de un primario con muestras tan pequeñas. Hay que tener en cuenta que, y para nuestros amigos traumatólogos, oncólogos que ingresan y a veces van a tener que sacar muestras de tejido óseo, es importante enviar a patología la muestra y con una indicación que puede ser una metástasis y que no se descalcifique, porque la descalcificación destruye por completo el DNA y no nos va a poder hacer la tipificación o las pruebas moleculares que son tan importantes. Entonces, cuando nosotros tengamos la sospecha de que esto puede ser una metástasis, no solamente de cáncer de pulmón, sino de otros primarios potenciales, de indicar que la muestra no debería ser descalcificada. Y bueno, cuando la muestra no es buena, cuando la muestra está descalcificada porque se olvidaron de poner esa indicación, tenemos la opción de recurrir a la biopsia líquida. Sabemos que a veces tenemos muestras muy pequeñas y tenemos que priorizar el uso de ellas y decir, bueno, ¿cuál es la prueba que yo debería hacer? En este estudio que nosotros hicimos en Oncogenomics, encontramos 37% de prevalencia de mutaciones de GFR y en un estudio en el que compartimos data con Lucho Más, estábamos alrededor de este mismo porcentaje. Entonces, resulta ilógico que en un adenocarcinoma de pulmón, donde probablemente vamos a tener uno de cada tres pacientes con algún tipo de mutación del EGFR, empecemos por otras mutaciones que de repente no sean tan prevalentes, ¿no? Tenemos CARRAS, hay algunos protocolos donde se ven pacientes en 15%, ALK alrededor de 3, ROS menos de 2, MET 2 punto algo, con un 5% de falla en nuestras muestras. Es importante que haya un trabajo coordinado, si es que hay una buena comunicación, saber que esa muestra va a ser para NGS, tanto el oncólogo, el neumólogo, el radiólogo, el patólogo, todo el equipo, el cirujano, deben estar en comunicación e indicar que esa muestra es muy importante. La situación que a veces sucede es que por falta de información, los patólogos terminamos pidiendo pruebas excesivas que no nos conducen a nada y a veces gastamos el material y cuando gastamos el material tenemos que recurrir ya sea a la citología, pero a veces ni siquiera la citología que había del paciente o estos coagulitos que quedan nos sirven para hacer diagnóstico y ahí tenemos que recurrir a la biopsia líquida. Entonces, este es el flujo más o menos que tenemos, ¿no? La tipificación con inmunistoquímica nos permite definir si es que es adenocarcinoma, células grandes, escamoso, y de acuerdo a ello pedir pues las diferentes plataformas moleculares o PL1. El HE, la tipificación por adenocarcinoma, células grandes, el PDL1 no se pueden hacer por biopsia líquida. Lo único que se puede hacer por biopsia líquida son identificar algunos de estos biomarcadores en la sangre periférica. Entonces, la biopsia líquida no va a reemplazar a la biopsia tradicional y eso hay que dejarlo claro, pero sí permite identificar estos biomarcadores en la sangre de los pacientes. Entonces, podemos encontrar marcadores, biomarcadores como a partir de DNA, que son las mutaciones, que son básicamente estas de acá, de GFR a la cabeza. Podemos identificar amplificaciones también, fusiones, el ALK, el MET, el NTRK, y también, pero no podemos identificar proteínas. Todavía no hay un método que nos permita identificar proteínas de forma segura. Se puede identificar RNA mensajero, el RNA mensajero que indirectamente nos puede indicar cuál es la situación de las proteínas que se están codificando, pero todavía no tiene estudios que lo soporten de forma robusta. Entonces, el flujo que deberíamos tener en todo laboratorio es que las muestras lleguen y los patólogos podamos hacer todos estos estudios de golpe, pero a veces no es factible y por eso recurrimos a la biopsia líquida. ¿Qué cosa es la biopsia líquida? Cuando nosotros tenemos enfermedad tumoral y tenemos enfermedad tumoral en buena cantidad, esta enfermedad va a arrojar al torrente sanguíneo DNA, RNA, vesículas, metabolitos, células circulantes, y estas pueden ser identificadas mediante diferentes tecnologías. Cuando hablamos de biopsia líquida, básicamente hablamos de identificar el DNA circulante,
y a través de una muestra de sangre. No es una muestra de sangre cualquiera, requiere el uso de unos tubos especiales. Estos son los tubos, se llaman tubos Streck. Entonces, no me gustaría que reciba yo un pedido de una biopsia líquida en un tubo convencional porque sencillamente no lo voy a poder atender y lo vamos a tener que rechazar. Diferentes tipos de biopsias líquidas que hay, Signater es la que nosotros utilizamos, pero hay varias con diferentes sensibilidades y capacidad de determinar fracciones alélicas. Hay unas que utilizan información basada en la NGS del tumor y hay otras que no lo necesitan. Y ahorita vamos a conversar acerca de las diferencias. Se puede utilizar como una evaluación pronóstica, obviamente los pacientes que no que siguen manteniendo DNA circulante en la sangre periférica a pesar de un tratamiento, quiere decir que no está recibiendo un tratamiento que sea efectivo contra el tumor y eso es un pronóstico adverso. Para monitorizar, obviamente, ver cómo va la respuesta del paciente, para identificar algunos biomarcadores estos de acá o para identificar la presencia de recurrencia temprana y eventualmente la biopsia líquida podría servirnos para hacer diagnóstico temprano, pero todavía está en fase experimental. Entonces, la inmunistoquímica básicamente identifica proteínas, el FISH, que lo utilizamos para las fusiones, identifica las fusiones entre un cromosoma y otro, el PCR también identifica mutaciones y, sin embargo, solamente puede identificar una mutación por test. La NGS permite hacer un estudio de varias mutaciones al mismo tiempo, no solamente un gen y no solamente mutaciones, sino también SNVs, fusiones y CNVs. Pero es un poco más cara, dependiendo del volumen que tenga el laboratorio. Las limitaciones, y una de las limitaciones más importantes de la biopsia líquida es que cuando hay poca cantidad tumoral en estadios tempranos, es difícil que la biopsia líquida pueda identificar porque no hay mucho DNA circulante que pueda ser captado. Entonces, en estadios tempranos, hacer una biopsia líquida probablemente nos pueda dar un falso negativo. Eh, Hay que tener en cuenta que dentro de la circulación también hay una serie de DNAs que están dando vueltas por ahí y que no necesariamente son relacionados al tumor. Hay que entender, hay un proceso que se llama la hematopoiesis clonal o mutaciones CHIP que pueden dar falsos positivos. Normalmente por el envejecimiento celular y por las alteraciones de la hematopoiesis o de repente por una displasia medular que es completamente asintomática, pueden haber mutaciones del P53, del KRAS o de otros genes que la biopsia líquida los puede captar y hay que tener en cuenta que podría darse esta hematopoiesis clonal y darnos un falso positivo. ¿Cuándo nos sirve? Cuando cuando el paciente no puede ser sometido a una biopsia convencional, si el tumor está en una localización muy difícil o la muestra de NGS o la prueba que se hizo inicialmente no nos pudo dar resultados o de repente se agotó la muestra. Si es que hay sospecha de progresión y hacer una rebiopsia, como mencionaron anteriormente, se puede evitar una rebiopsia y hacer solamente una biopsia líquida para confirmar la presencia de DNA circulante. No reemplaza el diagnóstico histológico. No es mejor que la biopsia, definitivamente. Y en estadios tempranos probablemente podría darnos información limitada. ¿Cuál es la intención de hacer biopsia líquida en el seguimiento? Cuando uno tiene un diagnóstico va a tener estos niveles de DNA circulante. Cuando se le hace algún tipo de tratamiento, cirugía o tratamiento sistémico, el DNA circulante va a bajar y en algún momento va a volver a subir. Lo interesante es que cuando este DNA empieza a subir, todavía no es detectable por los métodos convencionales de radiología o de PET. Necesitan un tamaño pequeño, tamaño por lo menos alrededor de 1 centímetro para que pueda ser captado. Entonces, nosotros con la biopsia líquida podemos identificarlo meses antes a través de una prueba de sangre. Sin embargo, no es tan fácil, porque tenemos biopsias que tienen información de tumor y biopsias que no tienen información de tumor. Las biopsias que tienen información de tumor lo que hacen es
hacer un secuenciamiento completo del tumor, o sea, necesitamos el taco de parafina, la biopsia del tejido. ¿Para qué? Para ver cuáles son las mutaciones clonales y subclonales de ese tumor. Y de acuerdo a esa información, desarrollar un sistema de PCR digital para hacerle seguimiento solamente a ese paciente. O sea, la biopsia líquida del paciente A no sirve para el paciente B, ni para el paciente C, es solamente para el paciente A. Entonces, esto permite identificar estas mutaciones propias del tumor y de las clonas hijas, nietas y toda la descendencia que podría tener el tumor. Uno de los primeros estudios y que fue portada en Nature se presentó en el 2017, justamente fue en pulmón, se llama Tracer el estudio. Como acá pueden ver, se muestrea el tumor, se obtienen las muestras del secuenciamiento completo, se identifican las clonas y las subclonas y a partir de eso se desarrollan PCR digitales que van a servir para evaluar solamente esas mutaciones en ese paciente. Esta biopsia líquida de seguimiento no nos da información de blancos terapéuticos. Ahorita se están incorporando nuevas biopsias que ya le están dando no solamente información de seguimiento, sino de blancos terapéuticos, pero ahorita en el mercado solamente tenemos la que nos da presencia de DNA tumoral circulante, digamos, sin blanco terapéutico. Y estas son las curvas de sobrevida. Los pacientes que tienen un ctDNA negativo, como pueden ver acá en verde, van muy bien, mientras los pacientes que tienen un DNA positivo, no tienen la misma suerte. Acá podemos ver la cantidad de días que se ganan. Acá se subió, en este cuadro podemos ver que la mutación fue identificada 115 días antes de que fuera identificada por rayos X. Y este es un cuadro en la parte inferior, un cuadro ideal de un paciente que no hace recurrencia. Ha sido evaluada en varios escenarios. Acá podemos ver otro cuadro donde se ve que los pacientes que tienen DNA circulante negativo van mucho mejor que los pacientes que no lo hacen. En varios escenarios se está utilizando mucho en colon, bastante información en mama, en pulmón también, en vejiga y también en ovario. Hablamos mucho de la terapia neoadyuvante y ahora que tenemos cada vez más pacientes con quimioinmuno, es un reto evaluar la respuesta patológica para los patólogos. Por la experiencia de mama, y en este caso, que es un caso de cáncer de mama triple negativo, cuando nosotros hablamos de respuesta patológica completa, decimos, uy, el paciente ha hecho respuesta completa y el paciente va a ir bien. Sin embargo, hay unos pacientes en cáncer de mama triple negativo en los que hacen respuesta patológica completa tras la neoadyuvancia, pero tienen el DNA circulante positivo todavía. Y estos pacientes, como pueden ver en la curva, van mal. Entonces, creo que este escenario también va a ser un escenario en el que nosotros podemos recurrir a la biopsia líquida para ver si es que la respuesta patológica que estamos viendo en el paciente, que puede ser completa, realmente se correlaciona con la presencia de DNA circulante, que es el que al final va a indicar que hay enfermedad más allá del pulmón. Entonces, finalmente, la biopsia líquida es una herramienta muy útil, no invasiva, que permite evaluar en tiempo real el perfil molecular del cáncer de pulmón. Sí, definitivamente. Los marcadores circulantes, ctDNA, células tumorales, exosomas, RNA, complementan el diagnóstico y permiten orientar el tratamiento y hacer un monitoreo más acucioso de la enfermedad, pero no reemplaza la biopsia de tejido. Los estudios de plasma todavía están limitados en estadios tempranos. Hay que considerar que puede haber falsos positivos por hematopoiesis clonal. El estudio de fluidos es algo que se viene. Aparentemente se va a poder hacer con las mismas técnicas estudios de lavado bronquial, de derrame pleural, esputo, y probablemente ahí la tecnología de biopsia líquida ya no solamente se va a quedar en la sangre, sino también en líquidos corporales. Por ejemplo, muy interesante para líquido cefalorraquídeo también se está explorando. La biopsia líquida es un complemento para la toma de decisiones, sin embargo, todavía debe seguir siendo evaluada en estudios prospectivos randomizados para tenerlo como un biomarcador lo suficientemente robusto. Bueno, muchísimas gracias y pasamos al siguiente tema, ¿no? Y muchísimas gracias, Franco, por la brillante presentación que has hecho. A continuación, voy a invitar a la doctora Mibael Hurtado de Mendoza. La doctora Mibael es médico asistente del Departamento de Medicina Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Tiene un grado de maestría en oncología molecular y ha hecho rotación en el Instituto Catalán de Oncología. La doctora Mibael nos va a presentar
sobre la realidad de la investigación de cáncer de pulmón en el país. Muchas gracias, doctora Mibael, por haber aceptado participar en este simposio. Buenas noches con todos. Bueno, muchas gracias por la invitación de la Sociedad de Cancerología a esta sesión de cáncer de pulmón, sobre todo en estos días que se está conmemorando la lucha contra el cáncer de pulmón. Bueno, no sé si ven la presentación. Sí se ve, Mibael. Ya, bueno, me ha tocado hablar sobre investigación en cáncer del pulmón en realidad nacional. Realmente yo creo que es como un resumen de todo lo que han visto hoy día, de todos los temas, porque como hemos visto, cáncer del pulmón, sabemos que es una de las neoplasias que tiene una alta incidencia y también una alta mortalidad, y todos los cambios que se han dado han sido gracias a la investigación, ¿no? Porque todos han mencionado en su presentación los estudios clínicos que han avalado todos los desarrollos y los progresos que se han dado. Bueno, vamos a ver un poco lo que es investigación clínica, ensayo clínico, investigación clínica en el mundo, en América Latina, en Perú y finalmente en la institución. Como introducción, para poder un poco enfocarnos en lo que es la investigación clínica, esta es una pieza muy importante para poder disponer de nuevas herramientas diagnósticas y pronósticas que si aplicamos a pulmón, eso ha cambiado mucho. Ahí el tema que recientemente han terminado, la biopsia líquida para el diagnóstico. Luego tenemos el perfil molecular que nos determina para un tratamiento mucho más dirigido y personalizado. Y también en lo que se refiere al diagnóstico por imágenes, el PET scan. Luego tenemos también disponer de nuevos métodos preventivos. El estudio clínico, dos grandes estudios clínicos que han demostrado que el uso de la tomografía a bajas dosis en pacientes de alto riesgo para desarrollar cáncer del pulmón demuestran que hay una disminución de un 20% en aquellos pacientes que tenían estos exámenes. Y finalmente las nuevas terapias. Y en esto creo que en los últimos 15 años ha cambiado mucho lo que es el tratamiento de cáncer del pulmón, en el cual tenemos nuevas alternativas de tratamiento, aparte de la quimioterapia, con terapia molecular, con inmunoterapia, y ahora que están con los anticuerpos conjugados o biespecíficos, que han evolucionado el tratamiento ya no solamente en la enfermedad avanzada, sino también desde la enfermedad temprana y localmente avanzada. Todas estas herramientas que nos permite la investigación clínica son para afrontar los retos que tenemos en la salud de la población, y como vemos en cáncer del pulmón más, porque es una neoplasia que tiene una alta tasa de mortalidad y una alta incidencia, y esto ha cambiado de acuerdo a los estudios que se han visto. Los ensayos clínicos. Parte de la investigación clínica son los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos van a representar una estrategia para poder reducir las diferencias en el tratamiento y en los resultados de esta entre las minorías raciales y étnicas. La participación en un ensayo clínico oncológico permite el acceso de los pacientes a las intervenciones de investigación más recientes y a un seguimiento íntegro de la atención. Los sistemas de salud que tienen mayor tasa de enrolamiento de pacientes en ensayos clínicos van a conllevar una reducción en la mortalidad y un mayor acceso a los avances de tratamiento de la población oncológica. Esto se ha visto que la reducción en la mortalidad a nivel de lo que son, sobre todo oncológico, es gracias a la participación de los pacientes en los ensayos clínicos. Esto ha llevado que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cáncer y la Red Nacional Integral de Cáncer, que son docentes regentes que van a dirigir todo lo que es el tratamiento de cáncer, sobre todo en lo que es Estados Unidos, y que nos sirve de guías para la mayoría de la población oncológica, ha tenido una prioridad en lo que es el enrolamiento de los pacientes en ensayos clínicos, llegando a la conclusión que la mejor atención para cualquier paciente con cáncer será un ensayo clínico. Pero a pesar de esta conclusión, solo menos del 5% de los pacientes adultos con cáncer elegibles se van a enrolar en los ensayos clínicos, y los que se enrolan no siempre nos van a representar a la población. Hay, por ejemplo, una subrepresentación de los pacientes que son de edad de más de 70 años, que hasta hace 2 o 5 años en los ensayos clínicos solamente representaban el 10% y que ahora han incrementado hasta un 25%. Igualmente, hay subgrupos de ciertas etnias o razas, sobre todo en el sureste asiático y en América Latina, que tampoco no se ven representados en los ensayos clínicos. La presentación de la población latina, sobre todo en los ensayos clínicos, son solamente de un 5%.
Hay algunos subgrupos que tampoco no son incluidos o son incluidos en muy muy poco porcentaje, como por ejemplo los pacientes que van a tener VIH, los pacientes con hepatitis o con algunas enfermedades inmunológicas, o también algunos subgrupos específicos como pacientes con homosexuales o pues, homosexuales. Entonces, esto es muy importante. Y para esto hay unas etapas que se va a llevar para la investigación clínica que van desde el descubrimiento de la molécula y la validación de esta hasta las fases que son la fase 4. Realmente como un poco para repasar qué es lo que se determina en cada fase. En el descubrimiento, que vamos a ver la identificación de la diana, que va a ser el compuesto líder. Luego esta va a una parte preclínica, en la cual se va a hacer la investigación previa a la prueba en personas, y en las cuales se van a hacer sobre todo estudios que están relacionados a la farmacología y la toxicología. Luego pasa a la fase 1, donde se realizan los primeros estudios en humanos para poder ver sobre todo la seguridad del compuesto y las dosis de administración. Pasamos a la fase 2, donde hay una información preliminar sobre la eficacia y para poder establecer las dosis respuestas. A la fase 3, donde se evalúa la eficacia y la seguridad en condiciones de uso habituales respecto a alternativas terapéuticas. Y la fase 4, que es donde ya se hacen estudios post-autorización para estudiar distintas condiciones del uso, la efectividad y seguridad del medicamento como en la práctica, que es lo que farmacovigilancia y farmacoeconomía en algunos estudios. Entonces, dados estos estudios, son las fases que se van a dar los estudios clínicos y que vamos a ver cómo se van a desarrollar. ¿Cuáles son los beneficios de la investigación clínica? Tenemos beneficios tanto para los pacientes, para los profesionales, como para los sistemas sanitarios. Beneficios para los pacientes, que van a recibir tratamientos innovadores, y esto ha contribuido a que haya aumentado los años de esperanza en los pacientes, porque ha disminuido la mortalidad de los pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares hay una disminución de un 47%, en pacientes oncológicos en un 30%. El de poder participar en un ensayo clínico le permite al paciente tener un acceso temprano a alternativas terapéuticas que van a salir posteriormente, a un seguimiento intensivo, y por tanto es un tratamiento mucho más preciso y personalizado. ¿Cuál es el beneficio de la investigación clínica en los profesionales que son parte de estos ensayos clínicos? Son que los profesionales van a estar actualizados en terapias y tecnologías innovadoras, haciéndose referentes. El otro, que van a generar redes de investigación, tanto nacional como internacionales, que van a ayudar al fomento de nuevos proyectos de investigación y generar, por lo tanto, conocimiento. A nivel de lo que son los sistemas sanitarios o los sistemas de salud, también tienen un beneficio la investigación clínica, porque van a generar centros de referencia, retención de talento, inversión en estructura e infraestructura, en equipos e infraestructura. Hay mejora en procesos asistenciales, y el otro, que es un ahorro en costes de tratamiento. Según el reporte de un análisis que hicieron, por ejemplo, en los ensayos clínicos en España, ellos reportan que hay un ahorro para la sanidad española de unos 5.000 a unos 20.000 euros por pacientes enrolados en los ensayos clínicos. Estos beneficios no solamente van a ser en estos 3 ítems, sino también hay un beneficio para la economía de los países. Ese beneficio se ve, por ejemplo, un efecto de compensación de los medicamentos innovadores sobre las consecuencias económicas del envejecimiento y en las cuentas públicas, así como la inversión directa de la industria del sector, la generación de empleo cualificado y con mejores condiciones laborales, y un motor para la atracción de inversión extranjera. Entonces, son los beneficios de lo que es la investigación, que va a ser en todos los, a nivel de todos los niveles. ¿Cómo ha ido la evolución de la investigación clínica en el mundo? Vamos a tener como referentes a Estados Unidos, China y América Latina. Este es en base a lo que se ha hecho un análisis del Clinical Trials desde de este año que se publicó, donde vamos a ver cómo ha ido la evolución o el ascenso de los ensayos clínicos iniciados desde el año 2000 hasta el 2024. Como vemos, en Estados Unidos, desde el 2000 hasta el 24, sus ensayos clínicos se han multiplicado por 4, en tanto que en China han multiplicado por 85 veces, y en América Latina hemos multiplicado por 8 los estudios clínicos, de 636 a unos 5.130 en el 2024. Asimismo, también esto permite analizar
el índice o el radio de ensayos clínicos por millón de habitantes. Igualmente, como referentes de Estados Unidos, China y América Latina, y vemos que en Estados Unidos van a ser casi 145 ensayos clínicos por 1 millón de habitantes. En China, 16.4, y en América Latina llegamos apenas a 10 ensayos clínicos por millón de habitantes. Esto, tenemos la parte positiva de que ha habido un incremento a lo largo de los años, desde el 2000 hasta el 2024. Teníamos en América Latina solamente un ensayo por 1 millón de habitantes, y actualmente en el 2024 tenemos cerca de 10 ensayos clínicos por millón de habitantes. Realmente estos estudios clínicos están enfocados sobre todo en la parte que es de un tratamiento en un 81%, hay en la parte observacional un 8% y en la parte preventiva un 6%. En los otros sectores hay menos de 2%, así por ejemplo en cuidados paliativos, en ciencia básica, en etapas de diagnóstico, dispositivos, en cribado o en acceso expandido, que van a ser de 0 a 2%. También se ha hecho el análisis de lo que va a ser el comparativo de los ensayos clínicos en América Latina en los últimos 5 años. Luego vamos a observar que los ensayos clínicos iniciados en los últimos 5 años van a ser liderados dentro de los 10 países por Brasil, Argentina y México, los que van a tener más de 1000 ensayos clínicos iniciados. Perú está en el sexto lugar con 187 ensayos clínicos que se han iniciado en los últimos 5 años. De estos, en fase temprana, igualmente, Brasil, Argentina y México son los que lideran con una buena cantidad, con 280 hasta 400 ensayos clínicos en fase 1 y 2. En tanto que Perú, vemos, solamente tiene 41 ensayos en etapa 1 y 2. En estudios en fase 3 también siguen siendo liderados por los países Brasil, Argentina y México, hasta con 800 ensayos clínicos en fase 3 en Brasil. Perú tenemos 130 ensayos en fase 3. Y en ensayos clínicos fase 4 van hasta 100 en Brasil, México 48, Argentina 31 y Perú 4 ensayos en fase 4. Ahora vamos a ver lo que es la investigación clínica en Perú. Solamente para tenernos un contexto, somos 33.85 millones de habitantes según el censo del 2023. Tenemos un índice de que son de 26 personas por kilómetro cuadrado y el 21% de nuestra población es rural. Según lo que se ha hecho una investigación clínica en Latinoamérica por la FIPharma en el 2025, tenemos estos análisis de los ensayos clínicos que se han desarrollado en Perú. Los ensayos clínicos en Perú empezaron en el año 1995, teniendo un auge en el año 2008 a 2009. Y es lo que vemos en el primer cuadro, en el número de estudios, que va a ser a partir del año 2000 hasta el 2024, donde vemos que entre el 2008 y el 2009, los ensayos clínicos llegaron hasta casi 100 ensayos clínicos en esos años por un año. Luego comenzaron a descender hasta 50 ensayos por año en el año 2013, 14, 15, repuntando nuevamente solamente hasta 70, y en los últimos años, desde el 2020 hasta el 24, en el 20 llegó a 80 y después en el 24, ahorita estamos con 25 ensayos clínicos en todo el Perú. Esto también ha ido evolucionando de acuerdo a lo que vamos a ver en los estudios clínicos, cómo han desarrolladose. En el año 2024 son 254 con un promedio de 50 estudios por año. Y mayormente estos estudios clínicos en los últimos años van a ser de intervención, que van a ser como el 87%, como el 93%, y de observación el 7%. Los estudios mayormente son randomizados y no randomizados. Normalmente la mayoría de los estudios son de la industria. Ahora, la fase de los estudios clínicos iniciados del 20 al 24 son fase 3 del 56%, en fase 2 y 3 tenemos un 2%, en fase 2 un 16% y en fase 4 un 6%. Si vamos a la evolución comparando el corte del 2015 al 2019, comparando con el 2020 al 2024, hay una leve disminución de los que son ensayos fase 3 y un incremento en lo que se refieren a los fase 2 y a los fase 2 y fase 1 y 2. Por eso estamos casi igual en los últimos 20 años.
¿Cuál es digamos, el principal propósito primario de estos ensayos clínicos? Lo que se han visto sobre todo, la mayoría son en forma de que son tratamiento, que es lo que vemos en ensayos clínicos, en la parte de prevención y en la parte que va a ser observacional. Después no tenemos muchos ensayos clínicos en lo que son en ciencia básica 1, o en dispositivos, en diagnósticos o en servicios de salud o en cuidados paliativos, que van a ser solamente 4 ensayos clínicos. Entonces, esta investigación que se hizo ha analizado cuáles son las barreras y cuáles son las fortalezas de esta investigación clínica en Perú en relación a una encuesta que se han hecho investigadores que van a ser partícipes. Entonces, de acuerdo a esto, lo que han visto, las barreras que tenemos en investigación clínica en Perú, la más relevante va a ser sobre todo en lo que se refiere a la estrategia a nivel de país. Nuestro sistema de salud no tiene una estrategia global para poder fomentar lo que es la investigación clínica en Perú, y que esa es, digamos, una de las principales barreras. La otra barrera va a ser, sobre todo dentro de las 10 que están mencionadas aquí, la estructura de gestión, que es una estructura de gestión que va conjuntamente con la agilidad en los trámites, que va a ser mucho más lento en el Perú. Hasta el año 2024, donde se vio sobre todo el descenso. Según los reglamentos del INC, la aprobación de los ensayos clínicos máximo tienen que darse en 40 días, pero esto, por ejemplo, según según el registro, en el año 23 a 24, eso se llegaron a demorar, incluso llegando hasta 360 días, ¿no? Entonces, esta demora en lo que son las aprobaciones de los ensayos clínicos por parte del INC hace que no sean atractivos para la industria o a nivel internacional, para que puedan establecerse más ensayos clínicos en el Perú. Entonces, esta es la demora en lo que se refiere sobre todo a la agilidad de los trámites. La otra barrera que vemos, que digamos dentro de lo que también van a sobresalir, es la poca acogida de la investigación clínica por parte de la población, que se puede deber por la falta de comunicación o socialización, o de poder determinar el conocimiento dentro de la población sobre lo que es la investigación clínica y cuáles son los beneficios para la población. Entonces, esas son las barreras, aparte de lo que es la complejidad normativa, las infraestructuras y el equipamiento, o los recursos humanos formados y motivados, que tampoco no hay mucha motivación dentro de las instituciones. El compromiso de la industria, que eso, bueno, sí está, no es una barrera, digamos, muy relevante, así como las acciones de deslocalización. Las fortalezas que tiene la investigación clínica en Perú, según este análisis, van a ser el sistema de salud. El sistema de salud normalmente es público, donde hay una gran, digamos, hay la población, que es la mayoría de la población del Perú que se tiene, igualmente con el sistema de salud. Es una diversidad de la población, porque tenemos diversidad de lo que son la población de cada región, así como también, bueno, según lo que han analizado, que hay una masa crítica investigadora, que hay un grupo de investigadores que son críticos, la normativa robusta, a los espacios colaborativos, la autoridad regulatoria y la digitalización. En el Perú, centros de investigación en oncología, específicamente en oncología, tenemos 25 centros. Hay una descentralización. En Lima hay 16 centros, en Trujillo 3, en Huancayo 1, en Cusco 1 y en Arequipa 4. Estos centros de investigación ya no solamente están ubicados en los grandes hospitales, que son parte del ministerio o parte de salud o de las Fuerzas Armadas. Hay centros de investigación en la parte privada, en las clínicas, y también en forma privada, que se han desarrollado estos ensayos clínicos y que han llevado a la descentralización de los mismos. Entre el año 2021 a 2025, en Perú ha habido los ensayos clínicos oncológicos, solamente oncológicos. Vemos la evolución, que hay años que ha habido 13 ensayos clínicos, el año 2024 ha habido 16, que probablemente hayan sido parte del 23, que recién se aprobaron para el 26, para el 24, y este año tenemos 13 ensayos clínicos. De estos ensayos clínicos, los que solamente están enfocados en pulmón, van a ser el 30% en muchos casos, y en muchos, sí, en la mayoría de los casos son un 25-30% de los casos. Tenemos años que han habido solamente un estudio clínico, y este año tenemos 3 estudios clínicos en cáncer de pulmón. Entre el
2022 y 2024, el descenso de los ensayos clínicos, sobre todo en el 23, puede ser porque actualmente los ensayos clínicos a nivel mundial ya no solamente están enfocados en la parte metastásica, sino también hay ya ensayos clínicos en la parte localmente avanzada, en la parte y en lo que es en la forma temprana de la enfermedad, en las cuales podemos tener limitantes para poder nosotros tener estos ensayos clínicos. Como sabemos, que le hemos traído que el cáncer del pulmón es una de las principales, la neoplasia con mayor incidencia y con mayor mortalidad. Y los ensayos clínicos a nivel mundial lo que han servido es para poder disminuir esta mortalidad, como lo que se ha mencionado al inicio. Y esto lo vamos a ver en este análisis, donde vamos a ver que con la inmunoterapia ha habido un descenso en la mortalidad en los últimos años, en la variación desde 1990 hasta el año 2020, como la mortalidad que ha ido incrementándose ha ido descendiendo en los últimos años, tanto en los varones un 20% como en las mujeres en 14%. Esto sobre todo, como vemos, es por los pacientes que van a ser incluidos en los ensayos clínicos. ¿Cómo va el INEM? Entonces, tenemos, según el registro del Departamento de Epidemiología y Estadística de Cáncer del INEM, que esta es la actualización hasta a septiembre del 2025, y entonces hablan sobre todo lo que es el 2024, que tenemos pacientes con cáncer de pulmón nuevo, 399. Y de estos pacientes, el 57% son mujeres y el 42% son varones. Las regiones que van a ser, sobre todo donde vienen más estos pacientes, va a ser sobre todo de Lima, donde van a ser que son la mayoría, el 246. Luego vienen de Callao, Ancash, Piura, y sucesivamente que van a ser mucho menos frecuentes en el resto del Perú. ¿Cómo es la distribución de acuerdo a la edad? Hay pacientes que van a ser sobre todo en lo que son en mujeres, hay más que son más de 65 años, y en varones tenemos también una población casi equitativa entre lo que va a ser más de 50 y 65 años, y también en comportamiento de pacientes con cáncer de pulmón entre los 30 y 49 años. En los estadios en los cuales vienen estos pacientes, de acuerdo a esta estadística, vamos a ver que son un 62% pacientes que van en estadios clínicos 4. En estadios clínicos 3 tenemos un 1.5%, y hay un grupo que va a ser de un 30% que todavía no están registrados. Entonces, vemos que las características de nuestra población son sobre todo pacientes que van a estar en una enfermedad en estadios avanzados. Tenemos muy poca población que van a ser en estadios tempranos. Y aparte de eso, bueno, son las características moleculares que, como ya lo han mencionado, tenemos sobre todo en Perú una predominancia de lo que va a ser la mutación del EGFR un 35-37%, que estos son atractivos para algunos estudios clínicos que van a desarrollarse. El INEM ha participado en ensayos clínicos que tienen un renombre o que han sido pivotales o pilotos a nivel mundial y que han cambiado mucho de lo que es el tratamiento y la evolución del cáncer del pulmón, y que seguro que estos estudios clínicos les van a ser familiares para todos los que estamos participando en esta sesión. Es así, por ejemplo, que ha participado en enfermedad temprana con el estudio NeoAdaura o el estudio PERS, en enfermedad localmente avanzada en el PACIFIC 1, en el PACIFIC 9, en enfermedad avanzada en el BIFAS, en el KEYNOTE 42 y en el FLAURA 2. Todos estos estudios, sobre todo los últimos en enfermedad avanzada, que han servido para poder hacer el cambio, como les digo, del hito de los tratamientos de este grupo de pacientes, que en Perú, a pesar de todas nuestras limitaciones que tenemos, y sobre todo en el INEM, se ha participado. Sí tenemos, por ejemplo, publicaciones de parte del estudio de lo que es el PACIFIC, en los cuales ha participado como investigador principal el doctor Mas. Tenemos en los estudios que son de FLAURA 2, que igualmente la doctora Valdivieso, que es su investigadora principal, y que esa también ha sido presentada y que ha cambiado el hito de tratamiento de este grupo de pacientes. Y luego, aparte, no solamente nos hemos quedado en la parte que son de ensayos clínicos, también hay alguna como grupo del INEM que desarrollan algunos estudios observacionales, sobre todo en base a nuestra población, que son características diferentes, que han sido artículos publicados en revistas como son el Lung Cancer o en el Lung o en el Thoracic, que van a ser sobre todo basados por el doctor Mas, el doctor Galvez, la doctora Ruiz, que han publicado estos ensayos clínicos. Y finalmente tenemos también que ha servido, que es la publicación de un estudio en la población peruana que van a tener la mutación del T190M. Entonces, podemos decir como conclusión que la investigación clínica es una pieza clave para poder disponer de nuevas herramientas, tanto diagnósticas, pronósticas, métodos preventivos y terapias para probar afrontar los retos de salud de la población. Que participar en ensayos clínicos oncológicos permite el acceso a intervenciones de investigación más recientes y a un seguimiento íntegro de la atención.
Los beneficios de la investigación clínica se ven tanto para el paciente, para el profesional de salud, para los sistemas sanitarios y sobre todo para la economía de los países. A nivel mundial hay un incremento en ensayos clínicos que también se van a observar en los países de América Latina, aunque todavía con un radio menor de 10 ensayos clínicos por 1 millón de habitantes. La investigación clínica en Perú tiene sus barreras y fortalezas. Bueno, en los últimos años hay un descenso en la apertura de ensayos clínicos en Perú y esto va a repercutir también en el INEM como un centro de investigación y sobre todo en los pacientes, en lo que se refiere a los ensayos en cáncer de pulmón. A pesar de todo esto, el equipo de neoplasias torácicas del INEA realiza estudios tanto observacionales que tienen un impacto a nivel mundial. Bueno, muchas gracias. Estamos ahí para hacer las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Mibael, por su excelente revisión. Y bueno, hemos concluido la sesión del día de hoy, que ha sido bastante más que interesante. Y doy pase al doctor Castañeda para que dé las palabras finales. Muchas gracias, doctor Mas. Muchas gracias a todos y sigan a las actividades de la Sociedad de Cancerología. Muchas gracias con todos. Buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.